Es un gusto compartir en el ambiente de este diplomado para el liderazgo. Gracias a Dios por esta oportunidad. Ya hemos estado considerando varios aspectos de las cualidades que deben formar el carácter de un líder. Hemos hablado de la disciplina, hemos hablado de la lealtad, hemos hablado de la responsabilidad, que son elementos esenciales, son necesarios para un líder. Para cualquier líder, en cualquier ámbito, en cualquier área donde podamos estar liderando, el carácter es fundamental. Pero cuando hablamos de un líder cristiano, es decir, un líder que realmente quiere cumplir los propósitos de Dios, son algo necesario. No los podemos de alguna manera omitir. Es parte de la esencia de ejercer un liderazgo, separados de Jesús y separados de ese moldeo, de ese trabajo donde Jesús va moldeando nuestro carácter. No podemos ejercer un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy vamos a considerar una cuarta cualidad, un cuarto aspecto del carácter que debemos poseer como líderes, que es la prudencia. Y vamos a abordarlo de una manera sencilla, tratando de escribir qué es la prudencia, enfocándonos en uno de los aspectos fundamentales que implica la prudencia en el liderazgo, que tiene que ver con el manejo de los problemas. Y finalmente, pues un pensamiento en cuanto a cómo podemos nosotros crecer en ese aspecto de mostrar mucha más prudencia. Y lo vamos a hacer a través de 3 preguntas muy sencillas. La primera pregunta que les comparto para guiar nuestra reflexión es: ¿qué es la prudencia? De una manera muy amplia, de una manera muy general, la prudencia tiene que ver con sensatez, tiene que ver con templanza, tiene que ver con cautela, tiene que ver con el hecho de ser previsores, es decir, ver un poquito más hacia adelante y considerar las consecuencias de las decisiones, de los pensamientos, de las acciones que estamos tomando. Tiene que ver con eso. Pero quiero precisar, particularmente tomando como base la expresión del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, precisar un poquito ese concepto de la prudencia en relación con el liderazgo. Habla de muchos aspectos, pero me voy a concretar. En 1 Timoteo capítulo 13, el versículo 2, específicamente menciona como un requisito indispensable para aquellos que quieren servir a Dios, menciona, lo leo literalmente, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ahí menciona la palabra, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Evidentemente la lista sigue, pero aquí me quiero centrar en esa palabra. Sí menciona la Escritura, el Nuevo Testamento, como un requisito para estar sirviendo al Señor en el poder de su Espíritu Santo para lograr los propósitos de Dios, la prudencia. Y es muy ilustrativo. Hay otras versiones que la misma expresión, la misma palabra en el idioma original la están traduciendo como sensatez. Otra versión muy interesante la traduce como sabiduría. Otra paráfrasis que no es una traducción literal, sino una paráfrasis, la menciona esa cualidad de la prudencia, de que piensa 2 veces, así lo menciona, piensa 2 veces antes de actuar. Y creo que sí nos da un poquito más la idea. Yo lo relaciono íntimamente con la sabiduría. Ser prudente implica tener una sabiduría. Y simplemente para complementar un poquito todo lo que es esta descripción de la prudencia, bueno, les menciono 8 aspectos que pueden ser rasgos que identifican a una persona prudente. Número 1, se manifiesta en su forma de hablar. Habla cosas que edifican, no dice cosas que pueden perjudicar. Número 2, sabe distinguir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. No hay titubeos, no hay áreas grises. Hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que no agradan, y lo tiene bien claro. Una persona prudente, un líder prudente, no se aventura a hacer las cosas sin consultar primero a Dios. La prudencia nos lleva a darle ese tiempo, ese lugar para consultar a Dios. Bueno, la Escritura también es muy amplia. Muchos de estos aspectos tienen que ver directamente con el libro de Proverbios, uno de los libros más prácticos de la Escritura. Bueno, tiene que ver con la economía. Maneja bien su economía. Estamos hablando de las cosas financieras, del presupuesto. Lo sabe manejar, tiene control sobre ello. Otra característica, otra marca de la
persona prudente, de un líder prudente, no se ofende fácilmente, no hace caso a las ofensas, pasa por alto la ofensa y eso le refuerza su liderazgo, su influencia positiva. Otra más es que el hecho de que no se expone a arriesgarse en cosas que sean dudosas, a arriesgarse en cosas que sean peligrosas. Otro aspecto es que es previsor en todos los asuntos, es capaz de escuchar el consejo. Bueno, son diferentes características que van marcando. En el ambiente del grupo vamos a estar considerando detenidamente algunas de estas. Hoy quiero enfocarme, y esta es la segunda pregunta que viene a complementar precisamente la descripción de lo que es prudente. Hoy quiero enfocarme en ¿cómo resuelve los problemas un líder prudente? ¿Por qué? Porque la prudencia muchas veces se va a manifestar en la forma en que enfrenta los problemas, en la forma en que resuelve, en la forma en que sale victorioso de los problemas. Realmente así es la vida. Y particularmente así es el servir a Dios, así es el liderazgo, así es en cualquier aspecto, enfrentar y resolver problemas. Vamos a enfrentar problemas personales, vamos a enfrentar problemas familiares, vamos a enfrentar problemas en el trabajo, vamos a enfrentar problemas financieros en todas las áreas. Lo importante es que así es la vida, pero tenemos que verlos como oportunidades para avanzar, para crecer, para mostrar el carácter, que dentro de otras cosas tiene que ver precisamente con la prudencia. ¿Qué es lo que no hace un líder prudente ante los problemas? Tenemos que tenerlo bien claro. Para tenerlo bien claro, primero tenemos que enfocarnos lo que no debemos hacer. ¿Qué no debes hacer para ser prudente al enfrentar los problemas? Número uno, no ignores los problemas. Es básico, es fundamental. Para resolver problemas, el primer paso es estar conscientes, identificarlos, estar muy claros, muy precisos cuál es ese problema. De alguna u otra manera no vamos a evitar el peligro. Por eso no hay que ignorarlo, no hay que esconder el problema. Hay gente que esconde el problema. Es decir, como tenemos fe, Dios se va a encargar y de alguna manera lo minimizamos, simplemente lo ignoramos. ¿Por qué? Pues Dios se va a encargar. No, tenemos que ejercer una influencia prudente que nos ayude a no esconder el problema. Tenemos que estar atentos a no ponernos a la defensiva. No tratar de cuidarnos, no tratar de protegernos. Eso implica el evadir la responsabilidad que tenemos. Como líderes siempre vamos a tener una responsabilidad en cada situación complicada o difícil que estemos atravesando. No podemos nosotros plantear excusas, es que me sentía mal, es que estaba muy estresado. No. Una persona prudente no le rehúye a los problemas estando a la defensiva. Otra característica es que, una persona que está enfrentando los problemas no está tomando actitudes infantiles. Lamentablemente, sí es algo frecuente. Algunos huyen de los problemas con actitudes infantiles. ¿A qué me refiero? Un niño que hace cuando está desesperado, pues llora o puede tirarse al suelo y patalear. Bueno, pues es un niño consentido, por así decirlo. Obviamente un líder ante un problema no se va a tirar al suelo y no va a pegar de gritos, pero empieza a sacar excusas o empieza a quejarse, empieza a decir ya no aguanto más, empieza a decir no me entienden, nadie me ayuda. Son aspectos que no contribuyen en nada a solucionar el problema, simplemente está tratando de provocar una compasión hacia él mismo, pero eso no va a solucionar de ninguna manera el problema. Tenemos que enfrentar los problemas. Lo maravilloso, lo tremendo, es que si no lo hacemos, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. Saber lo que es la paz, saber lo que es la victoria, saber lo que es el crecimiento, cuando sí nos ha costado esfuerzo y enfrentamos los problemas, no los rehuimos, sino los enfrentamos. Y aunque pase el tiempo y no sea tan fácil la solución, pero los enfrentamos y salimos victoriosos, eso representa una bendición de mucho crecimiento. Y quizá la parte medular de todo lo que quiero compartir ahora es qué sí debemos hacer. Y aquí un ejemplo bíblico muy objetivo y muy claro de lo que debemos hacer con los problemas es Nehemías. Nehemías fue un personaje que Dios usó para la reconstrucción de los muros en Jerusalén en tiempos antes del Señor Jesucristo. Y en ese proceso
de ir trabajando en la reconstrucción. Evidentemente también implicaba una reconstrucción espiritual. Nehemías se enfrentó a muchos problemas, pero particularmente el capítulo 5 de Nehemías. Espero que lo repases con tiempo, cuando tengas oportunidad, y asimiles muchos de los detalles y te metas en la historia. Pero particularmente el capítulo 5 de Nehemías nos habla de cómo enfrentó él a algunos de los problemas. Había una crisis económica muy fuerte. Se manifestaba en que ya la gente tenía hambre. La gente realmente tenía hambre e implicaba que había deudas. Había fuertes deudas, fuertes pendientes, al extremo. Ya la gente estaba vendiendo a las mismas personas. Y otra de las cosas que implicaba esa crisis, los impuestos que les habían establecido eran gravísimos, eran muy altos, eran muy pesados. Evidentemente, tú vas a leer en toda la historia de la narración de este capítulo 5, eso implicaba que había gente abusiva, había gente injusta, había gente que estaba actuando mal, estaba actuando con corrupción, y había muchas quejas. Evidentemente el egoísmo es lo que provoca los problemas, siempre, regularmente. En el caso de Nehemías no fue la excepción, y en los problemas que nosotros enfrentamos tampoco, siempre el egoísmo va a estar presente. Pero lo importante es qué hizo. Bueno, aprendemos muchas cosas. Ahorita quiero mencionarte solamente 4 cosas que tienen que ver con la prudencia, tienen que ver con la sabiduría, tienen que ver con la sensatez para resolver problemas. Te menciono 4 cosas. Número 1, ¿cómo hacer para resolver problemas? Enójate. Se oye totalmente contradictorio, pero así es, enójate. Dice el versículo 6, Nehemías 5, el versículo 6, cuando escuché sus quejas, me enojé mucho. Lo repito esa expresión. Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho. Hay momentos en los que tenemos que aprender a enojarnos. Hay momentos en los que tenemos que aprender a enojarnos mucho, como dice aquí que se enojó Nehemías. Evidentemente hay un enojo positivo, constructivo, y hay un enojo que no es agradable a Dios. Hay un enojo egoísta, hay un enojo que causa daño. Pero a veces es prudente realmente saber enojarnos por las cosas que valen la pena enojarnos, por las cosas que a Dios le molestan, por las cosas que a Dios le enojan. Sí, es importante. Tenemos que enojarnos por el pecado, tenemos que enojarnos por las injusticias. Hay tanta injusticia. Está tan al alcance de nuestra mano ver tantas injusticias de muchas maneras que estamos corriendo el peligro de perder esa sensibilidad de reaccionar y ver las cosas como Dios las ve. No, tenemos que estar experimentando un coraje, tú y yo como líderes prudentes. Necesitamos fuego en el corazón, no necesitamos tibieza, fuego en el corazón por las cosas que lastiman el corazón a Dios. ¿Cómo se resuelven los problemas? Hay que obedecer lo que dice Efesios, lo que dice Pablo a través de airaos, pero no pequéis. Que sean las cosas importantes que molestan el corazón de Dios, las que también molesten tu vida. Número 2, piensa. Primero enójate, después piensa. Dice la segunda parte, la primera parte del versículo 7, Nehemías 5:7. Y después de pensarlo bien, así lo dice, después de pensarlo bien. Ligándolo con el pensamiento anterior, ¿cómo sabemos que Nehemías sí estaba enojado por lo correcto? Que no era un enojo egoísta el que estaba experimentando Nehemías, sino era un enojo prudente y un enojo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que no era para desquitarse y simplemente para estar mostrando inmadurez porque perdió los estribos? No. Porque lo primero que hizo fue estar reflexionando. Lo primerito que menciona aquí fue considerar muy detenidamente la situación. No lo dice directamente, pero para mí implica, conociendo todo el contexto, que él se dio tiempo para buscar un lugar apartado y estar platicando con Dios, y seguramente ahí escuchar las indicaciones de parte de Dios. Se me hace que es muy claro, ¿verdad? Tenemos que aprender a enojarnos, poner fuego en el corazón, pero al mismo tiempo
tenemos que estar conscientes que si ese enojo lo hacemos sin pensar, la reacción puede ser perjudicial, la reacción puede dañar a otras personas, podemos equivocarnos. Tenemos que tener la perspectiva de Dios, tenemos que tener la perspectiva correcta de toda la situación y sin perder ese fervor, pensar, reflexionar fríamente. Una tercera cosa que hizo Nehemías es que confrontó. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Confrontar las situaciones. Es pesado, a mí en lo personal no me gusta, pero es necesario. Tenemos que confrontar. La segunda parte del versículo 5, del capítulo 5 de Nehemías, el versículo 7. Nehemías 5:7, la segunda parte dice: reprendí a los jefes y a los gobernantes por tratar mal a sus propios compatriotas, y les mandé que se reunieran para hablar del asunto. Reprendí a los jefes y a los gobernantes por tratar mal a sus propios compatriotas. Está muy claro, el problema de injusticia tenía su origen y eran responsables los jefes y los gobernantes. Por eso va directamente con ellos. No va con sus amigos para que le ayuden a orar, no va con sus amigos para pedir algo. No. Directamente y rápidamente, sin perder el tiempo, va con ellos y de manera privada. No era una visita de carácter social, agradable, vamos a tomar un cafecito. No. Era para reprenderlos y hacer conciencia de lo mal que habían estado actuando. Y bueno, por eso hay una confrontación directa con los responsables. Necesitamos actuar así. Ser prudentes implica que estemos conscientes de la necesidad de decir la verdad con amor. La verdad, sí, pero obviamente con el amor que Dios ha llenado nuestras vidas. Se requiere valor. No implica que el hecho de confrontar, vamos a ganar un concurso de popularidad y vamos a tener más rating o vamos a tener mejor resultado en las encuestas como líderes. No, definitivamente eso va en contra de nuestra popularidad, pero no se trata, al ser líderes cristianos no se trata de eso, sino se trata de ser valientes para cumplir con la voluntad de Dios, ser celosos para estar conservando las normas que Dios quiere que tengamos. Les comparto lo que dice en el Nuevo Testamento. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11 menciona: a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. No se trata de que tú y yo nos sintamos únicos y que sintamos que somos la mano justiciera de Dios y que nada más nosotros tenemos la razón. No se trata de eso. Se trata de ser prudentes. Esa prudencia y esa sabiduría implica saber ser sensibles por las cosas que no están agradando a Dios. Implica pensarle con la ayuda del Espíritu del Señor. Pero implica también ser suficientemente fieles, valientes para confrontar y estar trayendo consecuencias que van a ser positivas para realmente solucionar los problemas. Y después hubo una reunión pública. Tú vas a seguir leyendo, no hay el suficiente espacio aquí como para ver detalladamente, pero hubo una reunión pública, se repite la recriminación delante de todos, era con la intención de reforzar esa enseñanza y dejar que tuviera efectos duraderos, toda esa corrección que estaba haciendo Nehemías guiado por Dios. Y bueno, nos permite aclarar. Cuando se trata de una falta, de un pecado personal, bueno, tú tienes que ir delante de Dios y personalmente tú y Dios ponerse de acuerdo. Cuando se trata de un pecado que pudiéramos llamar privado, es decir, si tú lo hiciste pero afectaste a otra persona o involucraste a otra persona en ese pecado, bueno, tú tienes que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a esa persona. Es lo más sano que puede haber. Pero realmente, si ha sido un pecado para toda la comunidad, en un momento dado es importante confrontarlo así abiertamente para el aprendizaje de todos. Es saludable y confrontarlo cuando ha afectado a toda la comunidad, confrontarlo públicamente. ¿Cómo resolvió ese problema interno?
Nehemías tenía problemas con muchos enemigos. Aquí el problema que está describiendo es con la misma familia judía. Era, por así decirlo, una guerra civil. Eso es todavía un poquito más desafiante. Como que es más fácil identificar cómo enfrentar a los enemigos. Aquí son todos de la misma nación, todos del mismo pueblo, todos de la misma familia. Por eso se enoja, por eso reflexiona, piensa, por eso está confrontando, que implican muchas otras cosas, aquí nada más te lo señalo. Pero una cuarta cosa que hizo, que me parece importante estar considerando, y le da una situación muy completa a actuar con prudencia, es sé ejemplo. Los versículos del 14 hasta el 18 y un poquito más hablan de cómo está compartiendo su propia experiencia Nehemías. Leo solamente del 16 al 18. Nehemías 5, 16 al 18 dice: me dediqué a reconstruir el muro de la ciudad y no compré ninguna propiedad. Todos mis ayudantes colaboraron en la reconstrucción. Además, yo les daba de comer a 150 judíos, incluidos sus jefes, sin contar todo lo que otras naciones vecinas que también venían a mi mesa. Todos los días preparaba por mi cuenta un buey, 6 de los mejores ovejas y también aves. Cada 10 días se servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me correspondía como gobernador porque la gente ya sufría bastante. Lo que está pasando, la dinámica que se está compartiendo es que Nehemías está dando su testimonio. Y evidentemente no era falso, era un hombre generoso, era un hombre íntegro, no lo está compartiendo porque espera recibir un aplauso de parte de todo el pueblo, no, lo está compartiendo para resolver el problema. Para mí es muy claro, lo que Nehemías nos está diciendo, en esa dinámica, no les estoy pidiendo que hagan algo, que yo ya tengo mucho tiempo, me atrevo a decir que años, ya tengo mucho tiempo haciéndolo, actuando con rectitud, actuando con justicia. Por eso podría decir con toda humildad, sigan mi ejemplo. Era algo que permanentemente había sido la norma de su conducta. ¿Qué aprendemos? Bueno, fundamentalmente quiero enfatizar dos cosas. Número uno, ¿de dónde venía tanta valentía de Nehemías hasta para confrontar con tanta claridad? Bueno, de su carácter íntegro, de su carácter sabio, de su carácter prudente. Si tú y yo no tenemos ese carácter, pues difícilmente vamos a poder confrontar. Pero venía de ese carácter íntegro, sabio y prudente. Y la otra cosa, que te quede muy claro, tú no puedes pedir a otros, tú no puedes solicitar a quienes están bajo la influencia de tu liderazgo que hagan algo que tú no has hecho, o que hagan algo que tú no estás dispuesto a hacer. Se sirve, se liderea precisamente a través del ejemplo. Creo que vamos teniendo solamente un aspecto de lo que es la prudencia. Y finalmente, la última pregunta con la que quiero concluir. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ser un líder prudente? ¿Cómo llegar a tener sabiduría? Evidentemente es un proceso. No es un momento, no es un instante. Es un proceso que implica muchos pasos. Aquí te platico la base fundamental. Y me apoyo en lo que dice Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base de la prudencia. El temor del Señor es la base de la sabiduría. El temor al Señor es la forma original, el principio donde vamos aprendiendo a actuar con sensatez. No existe otro lugar donde pudiéramos tú y yo encontrar esa capacidad de actuar con prudencia más que en una relación íntima de confianza con Dios a través de Jesucristo. Lo que quiero recalcar es, no vamos a aprender prudencia en el diplomado. No vamos a aprender prudencia inscribiéndonos en una universidad muy prestigiosa. No se aprende prudencia simplemente leyendo libros. ¿A qué me refiero? ¿Por qué es importante? Bueno, realmente es una lucha. Hay gente que está muy preparada, que tiene niveles de doctorado, y aún así no ha podido llegar a ser prudente. Hay gente
que mientras más se va involucrando, experimenta algo de insatisfacción, porque trata de lograr ese carácter íntegro, esa prudencia, y más está consciente que hay una brecha, que nos falta demasiado, que está lejos esa situación de sí reflejar. ¿Por qué? Pues porque en momentos tranquilos sí podemos actuar con prudencia, pero en momentos de mucha tensión y de mucho estrés, de decisiones importantes, ahí nos traicionan los sentimientos y nos sale nuestro carácter natural y no actuamos realmente con prudencia. Mientras más nos esforzamos, más batallamos. Y realmente los conceptos sí pueden alimentar el alma, totalmente, pero no alimentan el corazón. El conocimiento es importantísimo, no lo podemos minimizar, es básico, es fundamental, es importante, pero por más que conozcamos de toda la Biblia, eso no nos va a hacer personas con un carácter prudente, no nos va a dar sabiduría. ¿Qué es lo que sí necesitamos? Mucho más allá que un entendimiento muy claro y mucha preparación, necesitamos el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No es un miedo enfermizo. A Dios no se le tiene miedo, porque Dios nos ama de una manera perfecta. Es reconocer su grandeza, es reconocer su majestad, es reconocer todo lo que nos ama, todo lo que ha hecho por nosotros, es estar profundamente agradecidos. El temor a Dios es un amor que sabe estar de rodillas. Por eso lo primero que necesitamos considerar, ¿cómo le vamos a hacer para ser prudentes? Bueno, el principio de la sabiduría, el principio de la prudencia, el principio de la sensatez es el temor a Dios. Es estar abrumados por la grandeza de Dios, impactados por el amor de Dios, así asombrados por la fidelidad de Dios, cómo Dios es tan fiel y me bendice tanto. Cuando hay esa gratitud y esa adoración muy, muy clara, bueno, empieza a surgir como fruto, no de nuestro esfuerzo, sino como fruto de nuestra relación personal con Jesús, porque hay ese amor de rodillas, es donde empieza a surgir ese carácter que se requiere para poder servir a nuestro Dios. Reitero, ¿de dónde viene ese carácter prudente? Una relación viva, dinámica, creciente, personal, de confianza con el Señor Jesús. Es un privilegio servir a Dios. Es una bendición que Dios nos tome en cuenta para lograr sus propósitos que son santos. Tenemos que aprovechar y tenemos que disfrutar esa maravillosa oportunidad que tú y yo tenemos, permitiéndole a Dios que moldee nuestro carácter, que Él permita que surjan en nuestro corazón esas cualidades que Él quiere: responsabilidad, disciplina, lealtad, y también Él quiere que tengamos mucha prudencia.